minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? ¿Verdad? Sufrió un golpe, entonces no se logra ver o apreciar muy bien. Pero bueno, lo importante es que la palabra fluya. Eso es lo importante. Entonces, eh, en esta hora vamos a comenzar con nuestro tema, ¿verdad? Para esta noche, para esta vigilia, ¿verdad? Que se nos ha sido convocado. ¿Cómo han pasado este sábado? Bendecidos, hermano, y por lo que he escuchado aquí de varios hermanos, también igualmente un sábado hermoso del Señor. Qué dicha, gracias al Señor. ¿Verdad que sí puedo compartir pantalla? Sí, debería estar habilitado, hermanito. Buenas Perfecto. noches, bienvenido. Buenas noches. El tema preparado para esta noche tiene por título El tiempo que nos queda. Yo sé que ya hemos orado, pero me gusta siempre comenzar con la palabra de Dios y les invito brevemente a cierren sus ojos para conectarnos con el cielo. Padre nuestro que estás, nos has ayudado. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos use, nos transforme y nos ayude a saber, Señor, qué es lo que necesitamos conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos de que el tema preparado para esta noche es el tiempo que nos queda. Y me gustaría que nos uniéramos en Efesios 5:16. No sin antes, no sin antes, ¿verdad? Darle gracias a Dios porque nos permite estar conectados a través de la tecnología, ¿verdad? Que en este caso es Zoom, ¿verdad? Estamos transmitiendo en esta hora por la gracia del Señor. Y pues, sin importar el país donde estemos, estamos unidos en un mismo sentir. Yo siempre decía de que en la mayoría del tiempo se presentan temas en los cultos, ¿verdad? Temas, pero muchas veces necesitamos mensajes, mensajes que encierren en nuestra mente eh, una idea o nos prepare o nos capacite. Y qué bueno es, ¿verdad?, de que tal vez alguna idea que está acá en Costa Rica, algo que compartir, pues saber de que en otro país lo pueden aprender. Deberíamos de tener siempre la costumbre de que intentar que los hermanos le quede un mensaje en mente para que en donde ellos se encuentren, pues de alguna manera lo puedan reproducir, ¿verdad? Sin más que decir, quiero que entremos a Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios 5:16. Y dice de esta manera, eh, vamos a leer desde el 14. Desde el 14 dice de esta manera, eh, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces acá nosotros nos ubica en un tiempo donde la palabra del Señor, ¿verdad? Nos, nos hace comprender que el único que nos puede despertar y el único que nos puede hacer alumbrar se llama Cristo Jesús y dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el versículo 16 dice, el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces acá nos ayuda a comprender una necesidad de aprovechar el tiempo. Lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Tanto ustedes como
como mi persona, es tratar de agradar al Señor, ¿verdad? Con lo que Él nos dispone de tiempo a través de esta vigilia, ¿verdad? Mini vigilia que el Señor ha permitido que tengamos y que el cual hemos sido convocados. En esta ocasión me gustaría compartir unas citas de que nos pueden ayudar a comprender un poco más el tema que traemos en esta noche. Eh, Vamos a compartir la pantalla acá, ya que en la matutina Maranata el Señor viene, nos dice de esta manera: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace de cerca de 6000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Consiste la independencia, pero en la impenitencia, hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Entonces, acá nos arroja una luz impresionante, ya que nos ubica es en un tiempo donde esta gran controversia está a punto de terminar. Sumado a eso, dice, eh, me gustaría leer, me gustaría leer unas líneas que tengo por acá, y nos dice de la siguiente forma, nos dice así: si racionamos lo que el tiempo se refiere, si vemos como límite, nos preocupa, pero si lo vemos como cantidad, nos debe a nosotros ocupar. ¿Qué trato de decir con esto? Que un ejemplo, si nosotros vemos el tiempo como límite, decimos el tiempo ya se está acabando y nosotros nos llena posiblemente de temor porque nuestros planes quizás no sean los de Dios y los de Dios quizás no sean los nuestros. Entonces chocan los intereses. Pero si lo vemos como cantidad, nos ocupa. Nos ocupa, ¿verdad? Nuestra mente nos ocupa de tal manera que nosotros podamos comprender la buena voluntad de Dios. Entonces, seguimos compartiendo la pantalla acá y agregamos una cita, unas que tenemos por acá. Dice, y quiero compartir antes esta cita. Dice en Testimonios para la Iglesia, página 155, párrafo 2: Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que éste ha resistido la acumulación de la enfermedad que recayó sobre la raza humana como consecuencia de hábitos pervertidos, y ha continuado viviendo, perdón, por 6000 años. Y esta parte que está en verde me llama la atención, que dice acá: si Adán en su creación no hubiera sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que tienen los hombres actualmente, la raza humana con sus hábitos actuales de vida en violación de la ley natural se habría extinguido. Entonces, si nosotros vemos desde este punto de vista, Dios tiene un tiempo para la humanidad, un tiempo donde Él establece sus juicios y sus tiempos. Si nosotros pudiéramos analizar lo que ocasionó la desobediencia de Adán y Eva, nosotros miraríamos francamente que lo que estamos es en una cuenta regresiva donde la sierva del Señor lo ubica en cantidades de tiempo, y lo hacía de la manera que estábamos leyendo. Un sinnúmero de tiempos que si nosotros lo vemos el primero, dice acá en Maranata, el Señor viene, la página 294, párrafo 2, dice así:
El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno. Y en la parte moradita que yo subrayé acá, no es de que los demás no sean importantes, sino que me gusta resaltar ciertas líneas. Y dice así: ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. O sea que acá no tenemos un campo neutral, sino que nosotros en esta primera parte, nosotros lo que nos hace es alertarnos. Alertarnos porque dice que la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida durante cerca de 6000 años, está por terminar. Eso lo escribió la sierva del Señor. Entonces eso nos llena de alerta. Pero cuando nosotros leemos esta otra cita, que es la que acabo de leer, Maranata, el Señor viene, página 294, párrafo 2, dice que el gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Esto se puede decir que es una vista panorámica, viendo el final de toda la historia de lucha que surgió. Y dice: el Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon, lo pone como para el pasado, contra el poder del maligno, para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Si nosotros analizamos esta cita, mis hermanos, dice que ahora todos han tomado su resolución. En este momento estamos en un tiempo de resoluciones, un tiempo donde tenemos que tomar decisiones y, por así decirlo, esta lucha no se ha terminado. Los impíos, continúa diciendo, se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene juicio con las naciones, entregará a los impíos a la espada. Entonces acá, mis hermanos, nos abre un preámbulo donde esa cuenta regresiva ha seguido su curso, y esta cuenta regresiva comenzó, si nosotros podemos ubicarlo, en Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿Qué nos dice Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te herirá en el talón y tú le aplastarás la cabeza. Entonces vemos de que esa cuenta regresiva comenzó desde el momento que Adán y Eva cometen la osadía de transgredir un mandato de nuestro Creador. Entonces, esto nos tiene que llenar a nosotros de un análisis seriamente, porque dice que, decía la línea que leíamos, que esta lucha no solamente sirvió entre Cristo y Satanás, sino que se ha extendido hacia la raza humana, por así decirlo, o sea, los hombres. Y me gustaría que algún hermanito de los que están acá me pudiera leer Génesis capítulo 2 y versículo 4, si es tan amable. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Este es el origen de los cielos y la tierra, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Permítame, perdón, hermanita, era Génesis 3, 4. Ay, disculpe. Ya. Dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Entonces acá vemos una de las astucias que el enemigo introdujo para con la primera raza humana. Uno de los engaños compartidos es: no moriréis. Esa idea compartida se inyectó tanto en el ser humano que el ser humano siempre ha intentado encontrar una solución a la crisis. El ser humano busca de alguna manera la forma de intentar superar las crisis.
Cuando vemos en Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo Dios, mi espíritu no contenderá con el hombre, sino sus días serán 120 años. El Señor estaba determinando un tiempo, ¿verdad? Profético, un tiempo escatológico, que escatología es los eventos para el fin, y también un tiempo de proyección en el cual Noé durante 120 años, dice la sierva del Señor, que les estuvo predicando, ¿verdad? Estuvo predicando ah, mientras se construía el arca, pero dice que Dios dijo, raeré al hombre de la tierra, del hombre que yo he creado, tanto la bestia como el hombre lo terminaré. Entonces, después de eso, Dios vuelve a establecer un nuevo pacto con el hombre, un nuevo pacto donde nosotros aprendemos y vemos de que Dios hace, por así decirlo, un nuevo Génesis con 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Vuelve otra vez la creación. Si nosotros decimos que venimos de Adán, con más razón diríamos de que venimos de Noé y sus descendientes, porque de ahí se volvió a hacer otra creación, se puede decir. Pero veamos lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 3 al 5. Si alguno lo quiere leer, por favor. Génesis capítulo 10, versículo 3 al 4, perdón. Aquí voy. 3 al 4. Sí, por favor. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarma. Los hijos de Manita, está Javán. leyendo Génesis 10, Sí, Génesis 10, del 3 al 3. 4, Sí, 3 señor. al 4. Sí. Sí, ese es hermanito. No sé si estará bien, está bien, hermana. No sé si estará usted bien. Permítame que corrobore porque no me suena el que yo hice. Pues sí, perdón, hermanitos. Sería el 11. Ay, disculpe. Capítulo 11, versículo 3 al 4. Ok. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cazámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces acá nosotros analizamos y dice un día. Un día se dijeron los hombres, vámonos y hagámonos ladrillos para que podamos construir una torre. Una torre de rebelión, se puede decir. Ahí comienza la mayor confusión, lo que se conoce como la Torre de Babel. Babel o Babilonia llega hasta el tiempo del fin, simbólicamente hablando, ya que esa confusión llega hasta el fin. Vemos de que dice Apocalipsis 18, versículo 4, dice, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, ¿verdad? También vemos Apocalipsis 14, versículo 7, versículo 8, que dice que el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la madre de todas las rameras. Entonces vemos que de tal manera como la rebelión del hombre fue una idea compartida de Satanás, no moriréis. Siempre el hombre busca las soluciones ante las crisis. Hay algo que no sé si ustedes en algún momento lo han escuchado, que se conoce como el reloj del Apocalipsis. El reloj del Apocalipsis es un reloj que hicieron un boletín de científicos atómicos, donde establecieron un reloj simbólico donde está por llegar a las 12 de la noche, siendo las 12 de la noche el final de la historia o el fin del mundo, según ellos lo creen de alguna manera ellos que pueda suceder. Dice que la manecilla del reloj
se ha movido 5 veces. En 1947, recién acabada la Segunda Guerra Mundial y en el pleno inicio de la Guerra Fría, el reloj del Apocalipsis se pone en marcha por primera vez. Entonces, y se pone que el mundo estaba por llegar a la medianoche a 7 minutos. Después, en 1953, Estados Unidos desarrolla la bomba de hidrógeno y Rusia aprueba su armamento nuclear. Entonces dice que la humanidad se encuentra más cerca que nunca de su desaparición pasados unos años, el nivel de la peligrosidad baja. Entonces vemos de la Segunda Guerra Mundial a 1953, aproximadamente 5 años después, los Estados Unidos viene el mundo y pone el reloj más bien aproximándose a la medianoche a 2 minutos. A 2 minutos de llegar a la medianoche porque miraban un peligro bastante alto. Pero en 1991, que la historia muestra que se puso fin a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URS, perdón, consigue que el reloj se aleje 17 minutos de la medianoche. En 1991 se puede decir que comenzó un tiempo de aparente paz, donde el reloj se movió la manecilla a 17 minutos. Vea cuánto tiempo pasó de 1991 hasta el 2018. eh, Se volvió a mover la manecilla y dice que, ¿qué es lo que ocasionó que se moviera la manecilla? El ascenso de Donald Trump al poder, el cambio climático, la tensión entre las dos Coreas y la pandemia del COVID-19. Nos acerca peligrosamente al apocalipsis, dicen ellos. Y dice que la manecilla se puso a 10, a 100 segundos, equivalente a un minuto con 40 segundos. Entonces vemos acá que en el 2021 se pusieron a través del COVID-19, se puso la cosa crítica y ellos dijeron, no, aquí hay peligro. Pero en el 2023 dice que a través de la ofensiva de la guerra entre Rusia y Ucrania, el reloj se movió por una quinta vez, esta vez en menos de 2 años. Si usted lo logra analizar, la primera vez que se movió el reloj fue 5 años después, pero acá la tensión aumenta y en el 2023 la ofensiva permite que el reloj dice esté a 90 segundos del fin del mundo. Ahora, ¿qué tanta razón tengan esta gente a decir de que el fin se está llegando? El mundo entero se guía por lo que dicen los científicos, pero cuando Dios ya estableció un tiempo en el cual esta historia va siguiendo, en vez de ser de un ascenso, va en un descenso a punto de llegar a la medianoche según el calendario de Dios. Porque así como Dios tiene su reloj profético, Él dejó 7 fiestas según el calendario que he establecido para poder terminar el gran plan de redención. La fiesta comenzaba con la Pascua, seguía con los panes sin levadura, seguía con las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el Yom Kippur, que es el cual nosotros nos encontramos, y terminaba con las fiestas de las cabañas. 7 fiestas, así como 7 días Dios estableció para crear la semana. Dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y descansó el séptimo. Ahorita nosotros estamos atravesando, según las citas que nosotros miramos de la sierva del Señor, dice que la guerra entre Cristo y Satanás sostenida durante 6.000 años casi está por llegar a su fin. Las otras citas que mirábamos de sentido panorámico dice que la guerra entre Cristo y Satanás o entre lo que duró, dice que estuvo llena de, ¿cómo se llama?
Él lo ve en una vista panorámica y dice que durante 6000 años sostenía esa guerra. Ahora, nosotros estamos a punto de entrar al año 6000. Muchos en esta hora, si usted le pregunta o le hago la pregunta aquí a mis hermanos, mi hermano, ¿qué fecha según dice su calendario o según usted estamos el día de hoy? Hoy en esta hora, algún hermano que me diga qué fecha estamos hoy. ¿Alguno de mis hermanos que me pueda indicar qué fecha estamos hoy? 26 de octubre Ajá, 2024. 2024. Eh, pero nosotros decimos, ok, 2024, pero ¿por qué el 2024? Si dice que para el tiempo de Cristo dice que el tiempo de Cristo o la fecha de cristiana se divide en antes y después de Cristo. Ahorita nosotros decimos 2024 y lo creemos, pero si nosotros sumamos los años de historia que llevamos, estaríamos poniendo, según el calendario gregoriano, estaríamos sumando el antes de Cristo, estamos en el año 6024. Pero la palabra del Señor nos ha estipulado que dice que el Señor, o por así decirlo, el sexto día es para el hombre. En el sexto día Dios dejó establecido para el hombre y terminar su obra. Recordemos de que en el calendario de Dios, la sexta fiesta era el Yom Kippur, el gran día de la expiación. Nosotros en la actualidad, de ahorita el 22 de octubre, como adventistas del séptimo día, estábamos celebrando los 180 años aproximadamente del día de la expiación. Pero si nosotros nos ubicamos en el tiempo y miremos lo que dice segunda de Pedro, capítulo, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos, eh, versículo 7 y 8. Si algún hermanito me lo quiere leer, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 y 8. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Entonces acá nosotros vemos que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿en cuántos días el Señor hizo los cielos y la tierra? En 6 y descansó el séptimo. Asimismo, dice que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas del fruto, ese día morirás. Muchos se hacen la pregunta, ¿murió Adán y Eva ese día? En algunos de los casos, los teólogos lo que quieren dar una explicación y dicen, sí, murió espiritualmente, toda la gloria que tenían de Dios murió, sí, tienen razón también, pero si nosotros nos vamos a la realidad, Adán vivió 930 años y murió. El hombre que más vivió en la tierra se llamó Matusalén, que vivió 969 años y murió. Entonces, ninguno superó el día de Dios, que el día de Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, nosotros vemos acá que Dios tiene establecido un pacto para dar el descanso al planeta, así como la semana de la creación. Se puede decir que es una forma de ver cómo finalizará la historia. Entonces acá me gustaría leer una cita que está en Deseado de toda la gente, página 17, párrafo 1 y 2. Dice,
de esta manera. Durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento había cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura. No vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Dice, si nosotros vemos acá, entonces dice que sus esperanzas estaban cifrados en eso, en cantos, en poesías, en todo se enfocaban en la venida de Cristo. Pero dice que a los suyos vino en ese momento y los suyos no le recibieron. A pesar, permíteme, a pesar de que eran eruditos y estudiosos de la palabra, eh, descuidaron el tiempo y su misión y vino el tiempo y no lo conocieron. Así hoy en día en las iglesias se predica de mucho amor y está bien porque el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, pero ahora precisamente leía una cita que se las voy a compartir acá, no venía como parte del tema, pero quiero compartirla. Vamos a buscarla por acá, eh, porque me llama eso, digamos, es importante que nosotros en este tiempo hagamos conciencia, ¿verdad? Hagamos conciencia y pues si ya la tengo a mano, pues la vamos a leer. Y dice así, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Dice, las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. No debe dejarse arrastrar por las especulaciones ni asociarse con los incrédulos en empresas comerciales porque eso estorpearía su acción en la obra de Dios. No es un hecho de poca importancia que Dios nos haya revelado con tanta claridad sus planes y sus consejos. Comprender la voluntad de Dios tal como está revelada en la segura palabra profética. Es para nosotros un maravilloso privilegio, pero nos impone una pesada responsabilidad. Pero dice, Dios espera que impartamos a otros el conocimiento que nos ha dado. Pero dice que para el tiempo de Cristo vino a los suyos y los suyos no comprendieron el tiempo de su visitación. ¿Será que hoy en día a nosotros nos puede estar pasando igual? Porque dice que en Mateo 5:13 dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, viene a ser simplemente para ser holladas por los pies. Entonces nosotros aprendemos de que ser un adventista no es simplemente haber conocido una verdad, haber pertenecido a una iglesia. Eso simplemente lo hace llenar una nómina. Pero lo que hace un adventista el séptimo día verdadero es predicar el mensaje distintivo que se le ha sido dado para este tiempo. Entonces, quería compartir esa nota, ¿verdad?, del Espíritu de Profecía que a nosotros nos ayuda a comprender lo maravilloso que es conocer su palabra, porque en esta hora que nosotros estamos, dice que estamos en el tiempo del zarandeo, donde todo lo que tenga que ser zarandeado será zarandeado. Eh,
Llegará el momento donde cada uno por su posición tendrá que decidir de qué lado está. Como creo que leía con ustedes la vez pasada, pero vamos a poner un poquito aquí en observación lo que dice el libro de Marcos, Mateo 13, Mateo capítulo 13, Mateo 13, versículo 8. Mateo 13, 8. Si algún hermano lo quiere leer, por favor. Yo lo leo, hermano. Dice, Adelante, mi hermana. pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces vemos acá que esta semilla, este evangelio, esta obra del Señor vino a la hora correcta, cayó en buena tierra. Estamos hablando de la buena semilla, pero dice que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. ¿Será que el zarandeo, cuando llegue la crisis, va a sacar nuestra verdadera identidad? ¿Vamos a trabajar para Dios o para el mundo? En esto aparenta ser de que más bien en vez de crecer, se fue hacia abajo. Pero vamos a ver qué dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 8. ¿Algún otro hermanito que lo quiera leer? Marcos 4, 8. Marcos 4, 8. ¿Lo tiene a mano algún hermano? Si no, lo leo yo por acá. Yo lo tengo, Yo hermano. lo leo, Mar- hermano. Ay, hermano ok, José. adelante. Marcos 4, 8. Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 100, a 60 y a 100 por uno. A 20, a 60 y a 100 por uno. Entonces dice que esta, al contrario que nosotros leímos en Mateo, dice que esta también, o sea, buen tiempo, en el tiempo perfecto, en la manera correcta de Dios, pero esta cayó en buena tierra igual y dio fruto, creció a 30, a 60 y a 100 por uno. Acá van a haber dos grupos, aún cayendo en buena tierra. Unos van a salir de las filas y otros van a comenzar a ingresar a las filas, según lo ha mostrado la profecía y la palabra profética, ¿verdad? Eh, entonces acá nosotros aprendemos cómo el Señor va mostrando en su palabra los tiempos que nos van quedando, porque si nosotros veíamos el mundo, dice que estamos a minuto y medio de terminar la historia de este mundo o de llegar al apocalipsis. Y nosotros, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o al hombre? Con nuestra boca podemos decir a Dios, pero con nuestras acciones podemos estar diciendo que le creemos al mundo, porque intentamos soluciones. Vemos ahorita a través de la pandemia, muchos creyeron en las vacunas, se fueron a vacunar y ahora son los resultados. Pero estos solamente son principios de dolores, son pruebas que están intentando probar nuestro carácter con el objetivo de enseñarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios nunca perdió el control. Siempre el Señor ha tenido el control de toda la historia. El Señor siempre ha provisto al mundo de las señales y las cosas que el mundo debe conocer. Eh, ¿Iba a decir algo, mi hermano? Un micrófono abierto, por favor, hermanita.
Ah, Hermana Magali, ok. Sorry, sorry. Tranquila, mi hermanita. Acá me gustaría leer unas notas de manuscritos inéditos. Página, página 264. Dice de esta manera la 264. Leemos en el párrafo 2 y dice de esta manera. Párrafo 2 dice así, permítame. Dice, eh, acá dice, ya el Señor ha permitido que algunas gotas de las copas de la ira de Dios cayeran sobre tierra y mar, las cuales afectaron a los elementos del aire. Las causas de estas condiciones anormales en vano están siendo investigadas. Los científicos buscan como darle una explicación, buscan darle solución porque creen a lo que la serpiente dijo, no moriréis. Ellos piensan que las soluciones pueden llegar a sus manos. En el tiempo de Noé se le decía que era una locura que iba a llover. Se le buscaba como dar respuestas científicas a los eventos que solamente tenían el sello del Señor con sus juicios. Pero vea lo que dice acá. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas, permítame que va pasando un vehículo acá. Dice acá, Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con sustancias nocivas. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el ser humano mismo sufre de pestilencias. Han estallado el cólera y enfermedades inexplicables. Estas cosas son el resultado de gotas de la copa de la ira de Dios que se derraman sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el cercano futuro. A veces no quisiéramos escuchar eso. A veces quisiéramos escuchar de que todo está bien, de que las cosas van fluyendo, pero a veces esas gotas tienen que ser reveladas y darle una explicación que la palabra de Dios aprueba. Ahorita quieren explicar que la viruela del mono, que cómo contrarrestar eso, el chikungunya y todas las enfermedades que van saliendo y las que van a salir. Cual nosotros sabemos de los resultados que nos conllevarán eso es a persecución. Pero nosotros, en vez de temer, decía la palabra del Señor, cuando veáis estas cosas suceder, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Acá me gustaría compartirle otra cita más que está en Manuscritos Inéditos, tomo 3, en la página 267, párrafo 5. Dice de esta manera, dice, calamidades para purificar el mundo se titula. Dios ve que el mundo está necesitado de purificación. Esta purificación vendrá en el futuro muy cercano. Al principio se realizará en grado limitado y luego con un poder cada vez mayor hasta que los hombres vean que Dios se propone llevarlos al arrepentimiento. Esto decía el mismo Jesucristo cuando fueron a llamarle sobre Lázaro que estaba muy enfermo. Él les dijo, esta enfermedad no es para muerte, aunque Lázaro murió. Él decía, porque esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando le preguntaron sobre el ciego Bartimeo, ¿quién pecó, sus padres o él? Él le dice, ni los padres ni él, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Una enfermedad puede ser el motivo de una reconciliación con Dios. Una escasez económica puede ser para una reconciliación con Dios y una dependencia de Él. Una enfermedad postrado en cama, como fue el caso de Ezequías, puede ser la prueba de sellamiento, pero
por causa del hombre, porque el hombre dice no quiere morir, no moriréis, ha creído a lo que dice la serpiente, busca las soluciones, aunque Dios muchas veces las permita, pero hay momentos que Dios guarda silencio y a veces la insistencia de nosotros. El Señor ha prometido, pedid y se os dará. Cuando nosotros pedimos muchas veces, Dios nos concede porque le estamos pidiendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a pedir y que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque cuando pedimos bajo nuestra condición, puede ser que estemos pidiendo las cosas equivocadas. Todo esto que sucede, que está sucediendo y que acontecerá, es con el objetivo de purificar, dice la palabra de Dios acá. Voy a seguir leyendo en la página 268, igual, de manuscrito inédito. Página 200, dije 268. Permítame que se me corrió la página acá. 268, párrafo 1. Hermana Carolina, me avisa cómo estoy de tiempo, ¿verdad? Por favor. Hermana Carolina, ¿me escucha? Siga nomás, hermano, estamos bien. Perfecto, ok. Dice manuscritos inédito, página 268, párrafo 1, hablando sobre la naturaleza. Calamidades, dice, se titula. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Habrá tremendos terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Pero así como Noé fue protegido en los días del gran diluvio dentro del arca que Dios había preparado para él, así también estos días de destrucción y calamidad, Dios será el refugio de los que creen en él. Entonces vemos qué maravilloso. Por eso es que decía la palabra, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Me gustaría leer otro párrafo más en la página 268, párrafo 3. Dice de esta manera. Permítame a ver si lo encuentro acá. Por amor, acá. Espérenme. Permítame que creo que se me perdió la paginita por acá. 268, párrafo 3. Ok, leo en esta. Dice así. eh, ¿No vemos que los juicios de Dios están cayendo sobre el mundo? Cuando pienso en los hombres que navegan en alta mar, con solo algunos tablones entre ellos y la eternidad, me lleno de pavor y de temor por ellos. Escena tras escenas ha pasado ante mí en cuanto a las pérdidas de navíos. Vi navíos perdidos en densas nieblas. Se encargó a ángeles de Dios que se retiraran de algunos de estos navíos y se retiraron. Los oficiales y la tripulación maldecían y juraban y actuaban de manera impía, como si no hubiera Dios. Los responsables estaban medio borrachos. Su razón estaba obnubilada. Había ministros del Evangelio entre los pasajeros, pero algunos de ellos fumaban y bebían, y su ejemplo no suponía comedi- perdón, y su ejemplo no suponía comedimento alguno para las oficiales ni la tripulación. Hermana, estoy leyendo manuscritos inéditos, tomo 3. Estoy leyendo la página 268 y el párrafo 3. Y dice, se han perdido un navío tras otro que se podría haberlo salvado si los hombres al mando hubieran dominado sus facultades mentales, pero el Señor no obró un milagro para salvarlos. No dijo a las aguas furiosas y tumultuosas, calla y enmudece, ni dio claro discernimiento a los hombres que por falta de moderación se habían privado a sí mismos de entendimiento. Vino el desastre y casi todos se perdieron. Entonces vemos de que
muchas veces Dios permite estas cosas y a ver, y yo me pongo a pensar un día de estos, no, hace como unos 6 meses tal vez o 5 meses atrás, estaba grabando con el hermano Sandy en el canal Recupera tu Salud, estábamos grabando un tema que se titulaba Está cayendo la antorcha de la libertad, y tocaba una parte muy central de los jesuitas, ¿verdad? Como el Titanic y ahorita el Titán, yo creo que fue para el 2021 o 2023, no me recuerdo ahorita la fecha exacta, que se hundió con multimillonarios que iban en él. Entonces, si yo me pongo a pensar, estas cosas que pasan acá, la gente piensa que está a salvo por su dinero, por su posición social, pero nos puede pasar como le pasó a Esther. Cuando se dio el decreto, le dice, no pienses que por estar tú en el palacio te salvarás más que cualquier otro judío, sino dice que de cualquier otro lugar vendrá salvación, pero tú y tu casa pereceréis, porque el Señor nos ha llamado, dice, porque quién sabe si para esta hora tú has sido llamado. Quizás se han hecho muchas vigilias, quizás, como dije el martes pasado, se hayan estudiado el conflicto, los temas que se están estudiando y que un tema más, otro conocimiento que va y viene, o es el momento que Dios está poniendo en esta hora para que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, su responsabilidad y cada uno eh, sabe por lo que Dios está permitiendo que pase cada uno. Voy haciendo pequeñas conclusiones y voy a leer acá en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 20, versículo 9 al 11. Yo creo que era más bien el 17, permítame, el 18. 18, Jeremías 18, versículo 5 en adelante. Dice de esta manera. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar, para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora, pues, habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén, diciendo, esto ha dicho Jehová, yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces nosotros vemos acá que el hacha está puesta. Con todos los eventos que nosotros estamos viendo, vemos que el hacha está puesta. Pero así dice como puso una nación para que fuera para edificación de reinos. Pero si se desvía de su camino, esa nación será destruida. Y otra nación que había sido puesta para ser destruida, si esa nación se arrepiente y se conduce de la forma correcta, dice que lo que era para su destrucción vendrá a ser para piedad. Cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos ayude a comprender, porque hay una cita acá y quiero sumarla, ¿verdad? Voy a buscarla acá, que la tenía a mano, pero quiero encontrarla acá, en la cual nos da la sierva del Señor nos hace
una amonestación, nos hace una amonestación y que dice de la siguiente manera, porque el Señor nos ha dado a nosotros una luz que el mundo desconoce, que el mundo de cierta manera ni siquiera se imagina, pero nosotros, a nosotros como pueblo, se nos ha dado eh, unas advertencias de que como pueblo estamos pasando por alto. Permítanme, mis hermanos, que voy a buscar la cita que tenía acá para esto. No, voy a buscarla acá, que la tenía a mano, pero se me borró. Acá la tengo. La voy a pasar al chat y la comparto en un momentito. Permítame. Y dice de esta manera. La voy a compartir para que la veamos juntos y que le saquemos el mejor provecho. Dice de esta manera. Dice, una reforma. ¿Qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Sería cambiar los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Esto porque lo menciono acá, como en la Asociación de Costa Rica, ¿verdad? El área central, se expendió algo que se llama, que es mayordomía. Viene un librito, ¿verdad? Que se llama eh, La mayordomía es como responsabilidad de los padres, algo así dice el título. Pero entre los consejos que vienen dando, los consejos que vienen dando, venía una, una orientación, una orientación para que los padres educaran a los hijos y dice, daba como ejemplo a grandes pensadores, ¿verdad? Eh, y nos agregaban unas notas especiales que las voy a compartir con ustedes. Esto solamente con el objetivo de que nosotros aprendamos a descifrar, a descifrar y estar alerta de las cosas que nos están comenzando a rodear, porque estos movimientos, mis hermanos, no solamente acontecerá en Costa Rica, no solamente acontecerá eh, en República Dominicana, en los Estados Unidos, sino que se irá expandiendo a nivel mundial. Solamente que se tiene que comenzar por un lado primero. Y se los voy a compartir acá. Eh, Permítanme. Esta parte de acá, ¿verdad? Se refería a los grandes pensadores. Entre ellos se mencionaba a Rockefeller y otros, Laura, Winston, Lynn Hills, pero el que más me llamó la atención fue este. Dice, John afirma, si se nos enseñara, voy a darle vuelta a la pantalla para que la apreciemos mejor.
Vamos a darle vuelta para que nos quede un poco más acorde. Dice, John afirma, si no enseñamos a los niños y a los adolescentes a diezmar y ofrendar desde su tierna edad, la iglesia será muy pobre en el futuro. Cuando el mayordomo contempla a Dios, Brian Clutch señaló lo siguiente: si queremos tener un adulto generoso, debe enseñársele al niño a devolver el diezmo y las ofrendas de todo dinero que recibe de sus padres, amigos y familiares. 40 días hacia una vida generosa. Ese es el título del libro. Ahora dice, los padres han de ser para con sus hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con sus palabras como con su ejemplo. Y aquí cita quien lo dice, Gentium, Lumen Gentium. ¿Qué es eso? Me di a la tarea de investigar un poco y dice Lumen Gentium. Esto dice que Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano, nota previa. ¿Quién lo escribió? Dice que lo escribió Pablo VI. Pablo VI, ¿quién es Pablo VI? Uno de los papas que estuvo del 26 de septiembre de 1897 al 6 de agosto de 1978. Él escribió ¿cómo se llama? Esa nota, Lumen Gentium. Entonces yo digo algo, eh, ¿acaso no tenemos lo suficiente material nosotros como para tener libros de otra nueva orientación? Ahorita que lo que sucedió en Loma Linda, a través de la reunión del libro La conciliación entre la Iglesia Católica y Adventista, y cómo hablaba atrocidad sobre el conflicto de los siglos. Un libro que nos arroja una luz y que identifica el sistema del papal como uno de los poderes que gobernará al fin de la historia, que era persecución junto con los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que entender que el tiempo donde todo lo que tenga que ser zarandeado está aconteciendo. Pero nosotros eso tiene que, repito, y para terminar en esta hora y hacer las conclusiones necesarias, vamos a ir al libro de Job, Job capítulo 38 y versículo 22 y 23. ¿Algún hermano que lo lea para hacer las siguientes conclusiones, por favor? Job capítulo 38, versículos 22 al 23. ¿Has Yo no entrado puedo, en los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? ¿Por qué camino Entonces, se... hasta ahí, ¿Hasta ahí? hermanita. Muy amable, sí. Entonces nosotros vemos que no es en vano cuando el mismo Señor Jesucristo dice, cuando veáis todas estas cosas suceder, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor nos ha provisto a nosotros de conocimiento, de luz, para que nosotros aprendamos a poder descifrar los tiempos que se nos están viniendo encima. Porque, repito, esto es a nivel mundial. Esto ahorita se está abriendo portillos, porque eso es como el caballo de Troya. Están minando poco a poco. ¿Qué tiene que ver una, una enseñanza católica en un libro adventista? No tendría por qué existir. ¿Acaso no tenemos varios escritores, otras enseñanzas? ¿Por qué específicamente una enseñanza de un papa, Juan VI, en el cual podemos tener mayores luces? Pero lo que pasa que la iglesia, sus líderes están adormecidos y durmiendo a los demás porque han perdido poco a poco la identidad que merita. Dice la sierva del Señor que
Ni uno en cada 20 de los que están escritos en el libro de la iglesia están tan preparados como lo está el mundo para la prueba o a la hora de la prueba que ha venido sobre cada uno de nosotros. Entonces, un adventista no lo hace pertenecer a una organización. Un adventista lo hace que mantiene un ideal, un mensaje, una obra que no tiene que ser estorbada por nada, ni por mayordomía, ni, digamos, hablando de diezmos y ofrendas, que es importante, sí, pero hay muchos temas que podemos estar preparando la mente del pueblo. Termino en esta hora con la siguiente cita. Dice así, seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Página 198, párrafo 3. Hablando del apóstol Pablo. Lo voy a leer completo para que se nos quede en nuestra mente. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán la persecución en nuestros días. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguía la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. ¿Por qué el tema o el título de la reflexión para ahora es el tiempo que nos queda? Porque si el mundo dice que nos queda 2 minutos minuto y medio para finalizar esta historia, según el reloj del Apocalipsis, el Señor, la sierva del Señor ha estipulado, dice que los 6.000 años de historia están a punto de finalizar. Recordemos de que el día de preparación o el sábado comienza a la puesta de sol. Puede ser antes de los 6.000 años o puede ser un poquito después de los 6.000 años, porque apenas tenemos minutos de estar llevando la obra del día de la expiación. Y esa era la penúltima celebración que determinaba eh, la obra de redención. Ocurría el día 6, en la sexta fiesta, y ahorita está ocurriendo en el sexto milenio. Recordemos de que la obra del día de la expiación no finalizaba cuando salía del lugar santísimo el sumo sacerdote, sino que cuando Azazel era suelto en el desierto. Los 1.000 años están muy pronto a comenzar, sea que sean días, horas, minutos o segundos, el tiempo que nos queda, aprovechémoslo al máximo, porque decía en Efesios que los tiempos son malos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que cada uno de nosotros seamos luz donde quiera que nos encontremos. Los 6.000 años de historia están a punto de finalizar. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermanito Jaciel. Muy, muy importante, muy vital lo que nos ha compartido en esta hora. Es el espacio ahora, mis hermanos, de que podamos hacer las preguntas o los aportes sobre el tema que se ha tratado. Entonces, adelante, mis hermanos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Quedamos impactados todos. Hermanito, con relación a lo que usted hablaba del reloj, hay una información que dice que este reloj se proyecta desde 2021 hasta 7 años y eso daría como el 2028 para que llegara al punto cero. Eh,
y también coincide aparentemente con el Laudato Si en la encíclica papal, en que en el 2021 decían que estaban a 7 años de que esta encíclica se pusiera, digamos, se le pusiera en marcha, ¿ya? Eh, con Ujú. respecto a esta incidencia o coincidencia, ¿usted tiene alguna información? Sí, mi hermano. Bueno, ahorita el 2023, prácticamente 2022, ahorita no tengo el dato preciso, pero nada más lo relaciono. Se supone que el proceso Laudato Si, que termina hasta el 2030, ¿verdad? Son 7 años, digamos, comenzó en el 2015 un proceso, 2015 hasta el 2022. Del 2022 ok, ya entra como 7 años más para finalizar el 2030. Laudato Si es el marco de acción o de redacción, ya que la Agenda 2030 comenzó en el 2015. Laudato Si se publica en junio, creo que era el 16 o el 26 de junio, no preciso ahorita la fecha exacta. Eh, el 2000, el mismo 2015, el 23 de septiembre, el Papa Francisco entra al Senado de los Estados Unidos. Simbólicamente podemos decir que entrega Laudato Si, se le aplaude de pie y al día siguiente, el 24 de septiembre, se firma mundialmente o se da el inicio del proceso de la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces, eh, la piedra en el zapato, que era los Estados Unidos de Norteamérica, que el cual no estaba queriendo incluirse, se incluyó. Comienza el proceso, viene ¿cómo se llama? Donald Trump y se sale del acuerdo. Se sale del acuerdo porque en el mismo 2015 se firma un acuerdo que se conoce como el Acuerdo de París. El Acuerdo de París comienza en función para dar un proyecto más específico, porque la Agenda 2030 es un plan mundial, mientras que el Acuerdo de París era el plan en ejecución para el lado de Europa. Entonces, se comienza el proceso, ¿verdad? De los primeros 7 años. En el 2020, que inicia la pandemia, se hace un proceso como una pequeña pausa a lo que es Laudato Si. Tienen una plataforma que se llama Laudato Si, precisamente, y dan unas declaraciones en el 2021, 2020, creo yo. Hay un libro que se llama El COVID-19 y el resto de la historia, el cual yo lo tengo en digital. Creo que lo puedo conseguir todavía, lo he buscado en línea, ya no está. A tiempo lo imprimí, lo tengo físico. Y decía de que cuando terminara la pandemia, el proceso con la comunión con la Madre Tierra retomaría su fuerza, ¿verdad? Entonces, en todo ese proceso, en el 2021 o 2022 creo que fue que se incluyó el reloj apocalíptico en Nueva York, así digital, digamos, se puso, ¿verdad? Y comenzó el proceso que con mira al 2030, ¿verdad? Ahora, los otros 7 años que quedan de los 17 objetivos de la Agenda 2030 comienza en proceso, por así decirlo. Entonces, recordemos algo importante, de que para las élites principales, incluyendo el Vaticano, los cierres de siglos o los cierres de décadas son importantes para ellos. Recordemos que en el 2029 se cierra un ciclo de 100 años de que la herida del Vaticano comenzó a sanar, o la herida de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10. Eh, Recordemos allí que en este proceso, el de 1929, a través del Concordato de Letrán de Benito Mussolini, dando un área independiente al Vaticano, esa herida comenzó a sanar.
Entonces, el año 2029 para el sistema papal es supremamente importante, pero igual todo lo que cierra 2025, 2027, 2029 y 2030 cierran fechas importantes. Acá en el 2022, en Costa Rica se firmó algo que se conoce como el Acuerdo de Escazú. Eso es, se puede decir que es una copia o una segunda redacción de un proyecto para establecer Laudato Si a través de la Agenda 2030 Mundial, el Acuerdo de París para Europa 2015 y 2022, se publica para América Latina, que incluye, ¿cómo se llama? La CEPAL, que es una área económica, que incluye Brasil, Colombia, Costa Rica, se firma en Costa Rica, ¿verdad? Precisamente una ciudad que se llama Escazú, por eso se conoce como el Acuerdo de Escazú, y comienza la otra fase, se puede decir, del proyecto de Agenda 2030. Entonces, este reloj, por así decirlo, marca un proyecto con mira al 2030, que digamos, ya lo que es el reloj apocalíptico de los 90 segundos, eso viene siendo otra temática, pero que viene unido. Pero digamos, ese reloj puesto en Nueva York, se conoce como el reloj del fin, eso va con mira al 2031, 2030 aproximadamente. Bien, hermano, gracias. ¿Algún hermano más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte, hermanos? Bueno, yo sí quería decir, hermano, que me impactó el libro que usted mostró y una de las cosas es que en los temas también que he visto, lo presentan de una manera que parece razonable, inclusive, bueno, se ven las cosas buenas, bonitas, y me lleva al texto donde dice que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque si uno ya tiene que tener un conocimiento profundo, tanto de la palabra de Dios, espíritu de profecía, Biblia, ambos, y como para poder discernir. Por eso dice también el espíritu de profecía que va a ser tan parecida el error, la mentira, la falsedad a la verdad, que solamente el que esté consagrado y en relación con Dios va a poder discernir, diferenciar cuál es realmente, porque lo presentan así bonito, no suena mal, pues, ¿cómo no va a ser sonar mal enseñar a los niños a diezmar? No, pues eso Ujú. está bien, ¿cierto? Pero va con un veneno que es casi imperceptible. Y Claro. a eso tenemos que estar muy atentos. ¿Algo más podría ampliarnos al respecto, hermano? Sí, claro. En la cartilla del trimestre pasado, creo que fue, sí, creo que fue el trimestre pasado anterior a ese, que venía hablando y incluían una cita del libro eclesiástico, un libro católico, de igual del no canon del conjunto de Biblia que conocemos. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque la sierva del Señor fue específica. Se escribirán nuevos libros con nueva orientación. Repito, el adventista se debe conocer por su doctrina, no porque te presente un título de haber sido graduado como pastor, no lo hace pastor. Lo que hace pastor a un verdadero pastor es que da el alimento a su tiempo y sus ovejas oyen su voz y la conocen. No podemos juzgar las intenciones de las personas, pero sí podemos juzgar los hechos. Porque el mismo Jesús nos da el respaldo, dice, por su fruto los conoceréis. Yo no puedo decir con qué intención se incluyó. Yo no puedo decir con qué propósito se incluyó esta estrofa de Pío VI. No lo sé.
Pero, o sea, lo que está a la vista no necesita de anteojo muchas veces para de estar prevenidos. Creo que fue el trimestre que hablaba de la cartilla de Apocalipsis. En una de ellas decía, en la versión español, que la bestia que sube para ver si no estoy mal, decía de que la bestia la segunda bestia era de que subía del desierto o de la tierra, era el papado o la Iglesia Católica. Cuando sabemos que que es los Estados Unidos de Norteamérica. Ahorita es para que vayan la lección esa, voy a ver si la comparto, tal vez en el link ahí, para que en algún momento la verifique usted. Pero lo que trato de decir es de que nosotros tenemos que estar atentos, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos. Aunque vengan libros con orientación bonita, pero que nos están llevando con sus principios a otro sistema de adoración, son libros que, aunque lo dé el pastor de la Asociación Mundial de los Adventistas, que lo dé el pastor de la misión, el pastor de la división, el pastor de la asociación donde usted esté, del distrito, hacemos bien en estar alerta, en saber que nuestra misión no podemos, como Martín Lutero, pensar de que vamos a cambiar la historia de la iglesia, porque no la vamos a cambiar. Tarde o temprano, la iglesia mostrará si va a pertenecer a la iglesia la Odisea completamente o si va a terminar siendo la iglesia triunfante que presenta Filadelfia. En tanto los escritos como sus prédicas, la iglesia local es la que tiene que brillar. No esperemos que la asociación, la división, la Organización Mundial del Adventista sea que brille, sea que nos indique qué momento de irnos para el campo, de cambiar nuestra dieta, de cambiar nuestra vestimenta. No esperemos que sea un consenso mundial para decir si estamos en la verdad o negando la misma. Cada uno en su iglesia puede estar negando su fe con lo que predica y con lo que enseña, pero también no podemos cambiar la historia de las decisiones que se estén tomando mundialmente, porque muchos van a empañar el adventismo y muchos va a ser para los burladores y detractores para que señalen, pero a nosotros nos corresponde alumbrar simplemente en el área local, sacar la diferencia donde estemos, en nuestro entorno, porque a eso nos ha llamado, en la esfera donde nosotros estamos, es donde tenemos que marcar la diferencia. Entonces, esa sería prácticamente como orientación, apegarnos a la palabra, pedirle al Señor discernimiento y Él nos mostrará el cómo, el cuándo y el dónde tomar nuestras decisiones. Amén, amén, hermano. Bendito el Señor y gloria a su nombre. Así que, hermanos, si no hay otro aporte, alguna pregunta, entonces podemos ir haciendo, eh, escuchando el himno final, vendrá el Señor. Amén. Bueno, no sé si el hermano quería cerrar el tema con una oración. Perfecto, hermana, claro que sí. Oremos entonces para que sea el Señor que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque hasta aquí tu misericordia se ha revestido en darnos bondad. Hemos empezado una semana, Señor, en tu presencia. Ayúdanos y capacítanos para poder doblegar nuestro espíritu, a saber ser humildes, reconocer nuestros errores. Si los dirigentes de las asociaciones no lo hacen, nosotros, Señor, aprendamos a hacerlo en la forma más sencilla en nuestros hogares. Que nuestros hogares sean llamados casa de oración para todos los pueblos. Gracias por tus bendiciones, Señor. Permite que este mensaje sirva de amonestación y saber que cuánto dure el tiempo que tenemos, sea para usarlo de la mejor forma, porque puede ser que muramos y no veamos todos esos eventos, pero puede ser que lleguemos, Señor, pero igual tenemos que estar preparados. En el nombre de Jesús, amén. Bendecida noche. Cristo viene, falta poco para nuestra redención.
para